¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder compartir una vez más este mensaje de la Palabra del Señor, dándole gracias a nuestro Dios porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, de seguir capacitándonos, de seguir aprendiendo más de la Palabra de nuestro Dios, de saber que su palabra es viva y es eficaz, que su palabra es vida y es espíritu, aleluya. Mis amados, y también le doy gracias a nuestro Dios por su vida, porque si usted está viendo y escuchando este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado, Dios ha sido bueno en todo tiempo, amén. Y hoy, el día de hoy, mis amados, vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor, que está en el Evangelio de Mateo. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos dé esa revelación de su palabra, de lo que Él desea y anhela que usted y yo podamos aprender en este día. Quisiera que usted me pueda acompañar con su Biblia al Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a dar lectura a los versículos del 17 al 20. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, que nuestro Padre Celestial pueda añadir bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, este día continuamos estudiando el Sermón del Monte. Y hoy vamos a estudiar un tema muy, pero muy importante. El de Jesús y la ley. Pero primeramente, mis amados, veamos qué es lo que en el versículo 17 el Señor Jesús hace mención de dos elementos muy importantes para el pueblo judío: la ley y los profetas. La pregunta es, ¿a qué se refería? ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? Bueno, como primer punto, mis amados, ¿qué son la ley y los profetas? Mis amados, Jesús estaba hablando de lo que para nosotros representa todo el Antiguo Testamento, es decir, los primeros 39 libros de nuestra Biblia actual. Tenemos que saber, mis amados, que en el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo vivió en Israel, ya estaban escritos todos los libros que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, ya que el libro del profeta Malaquías, que fue el último libro del Antiguo Testamento, mis amados, fue escrito en el año 400 antes de que naciera el Señor Jesucristo. Mis amados, pero la división que los judíos hacen de estos libros, es decir, los escribas, los maestros de la ley y los fariseos, hacían de esos libros que se marcara una diferencia a la nuestra hoy en día. Ellos hacían de todos estos 39 libros, hacían tres divisiones.
La primera de ellas era la ley o la Torá. Y dentro de la ley y la Torá estaban los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La otra división era la división de los profetas, los cuales se dividían de la siguiente manera. Los profetas anteriores estaba el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Reyes y el libro del profeta Samuel. Entre los profetas posteriores se encontraba el libro del profeta Isaías, del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel y el libro de los 12 profetas menores, es decir, de los profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estaban también la división de los escritos o de los salmos, y estos también tenían subdivisiones de la siguiente manera. Estaban los libros poéticos, como por ejemplo el libro de los Salmos, el libro de Proverbios y el libro de Job. Estaban también lo que ellos llamaban en ese tiempo los 5 rollos, que comprendían los libros de Cantar de los Cantares, de Ruth, de Lamentaciones, de Eclesiastés y el libro de Esther. Y también existía la subdivisión de los libros históricos, que comprendían a los libros de Daniel, de Esdras, de Nehemías y el libro de Crónicas. Aleluya. Como segundo punto, mis amados, ¿por qué Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas? Bueno, nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro que Él no venía a abrogar la ley y los profetas. Pero comprendamos, mis amados, primeramente, ¿qué significa la palabra abrogar? Bueno, la palabra abrogar significa suspender o dejar sin efecto una ley o una costumbre mediante una disposición legal. A pesar de que Jesús, mis amados, venía a dar inicio a un nuevo pacto, Él no vino a quitarle validez alguna al Antiguo Testamento. Al contrario, es por eso que los libros del Antiguo Testamento están en nuestra Biblia actualmente. Y aunque no necesitamos cumplir la ley para poder ser salvos, pero todas las promesas, los principios morales y espirituales que están escritos en el Antiguo Testamento tienen vigencia, mis amados, para nosotros como iglesia hoy en día. Como pueblo de Dios tenemos que recordar, mis amados, lo que la misma palabra de Dios nos dice de sí misma. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo que le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Mis amados, la palabra de Dios no puede ser abrogada porque su palabra, mis amados, es eterna. Podemos decir que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda se cumplirá. Toda promesa y toda profecía del Antiguo Testamento y también toda palabra del Nuevo Testamento, todo pasa pero permanece para siempre. Aleluya. Así lo declara el apóstol Pedro en su primera carta, capítulos 24 y 25, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. Mis amados, la ley es buena, santa y justa. Es decir, mis amados, que la ley no es mala. El problema de la ley somos nosotros, que no queremos cumplirla.
Así lo declara en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 12. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Como tercer punto, mis amados, ¿qué significa que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas? Mis amados, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo tienen varios significados muy, pero muy importantes para la iglesia en la actualidad. ¿Qué significa que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas? Jesús, mis amados, es el cumplimiento de todas las profecías que estaban escritas en la ley y los profetas. Así lo declara el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44. El Señor decía y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aleluya. Mis amados, el Señor Jesús, con su obediencia, cumplió la ley para justificarnos a nosotros. Desde su nacimiento, mis amados, hasta su muerte en la cruz, el Señor Jesús fue justo, no falló ni pecó. Él cumplió las exigencias de la ley de Dios. Murió, mis amados, siendo justo, para que por medio de Él, por la fe, nosotros los pecadores fuésemos justificados. Así lo declara el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aleluya. Mis amados, el Señor Jesús cumplió toda la ley para ponerle fin a la dispensación de la ley y dar inicio a la dispensación de la gracia. Aleluya. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 4, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Aleluya. Y como cuarto punto, mis amados, ¿qué significa que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos o en el reino de Dios? Para poder comprender, mis amados, a qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo, tenemos que conocer cómo era la justicia de los escribas y fariseos. Veamos lo que nos enseña entonces la palabra de Dios. Mis amados, la justicia de ellos, hablando de los escribas y fariseos, era una incongruencia. Conocían ellos la ley, enseñaban la ley, exigían a las personas que la cumpliesen, pero ellos no la vivían, ellos no la cumplían. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, en los versículos del 1 al 4, veamos lo que el Señor Jesús enseñaba. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren mover. Aleluya. Mis amados, la justicia de ellos estaba basada en una serie de mandamientos, rituales y costumbres, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Y así se los dijo el Señor Jesucristo. Usted lo puede leer ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9, cuando el Señor le dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Aleluya. Mis amados, la justicia de ellos era externa, de apariencia, que no tenía nada que ver con lo espiritual, porque era pura hipocresía. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, en el versículo 24 al 26, el Señor Jesucristo los confronta a los escribas, a los fariseos, y les decía: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Mis amados, eso significa que para entrar al reino de Dios no puede ser por medio de ritos, ni tradiciones, ni apariencias, sino únicamente por medio de la justicia, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 y 22, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver en este estudio que habla sobre el Señor Jesús y la ley, cómo el Señor habla por medio de esta palabra, que Él no vino a dejar sin vigencia la ley, que no vino a dejar sin vigencia lo que está escrito en el Antiguo Testamento. De hecho, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una declaración de Él. Y todos, mis amados, todas las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento hablaban sobre Él, sobre el Señor Jesucristo. Y todas estas profecías fueron cumplidas en Él. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, mis amados, hay muchas profecías que se han escrito sobre el Hijo de Dios, y todas se han cumplido, y hay otras que están aún por cumplirse. Él no vino a dejar sin vigencia la ley, más bien fue el único quien la pudo cumplir, y por eso es que Él es santo. Por eso es que Él pudo, mis amados, cumplir con lo que el Padre le había asignado, porque Él, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre y vino a esta tierra a cumplir la ley, a mostrarnos, mis amados, que sí se puede cumplir la ley. La decisión está en nosotros, quererla cumplir. Y no argumentar, mis amados, queriendo cambiar la ley, queriendo moldear la ley o acomodarla a nuestra conveniencia. Por eso la palabra del Señor nos enseña que si enseñamos mal la palabra y le damos mal cumplimiento, vamos a tener, mis amados, consecuencias. Dice la palabra que leíamos que seremos llamados pequeños. Pero si cumplimos lo que dice el Señor en su palabra y le enseñamos como el Señor quiere que la enseñemos, entonces seremos bendecidos. Mis amados, el poder acceder al reino de Dios, eso no se va a poder lograr por medio de rituales como veíamos, ni de rituales, ni de costumbres, ni por obras materiales. Es por la gracia, es por la fe en el Señor Jesucristo que vamos a poder acceder o tener acceso al reino de Dios. Mis amados, yo lo animo a que usted pueda leer estos versículos que hemos leído el día de hoy, del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde habla sobre el Señor Jesús y la ley.
Que el Señor realmente nos pueda dar ese entendimiento y ese discernimiento de que Él vino a darle cumplimiento a esa ley. Que podamos entender, mis amados, que ese Antiguo Testamento, si bien es cierto, basado en la ley y los profetas, tiene vigencia hoy en día, aunque vivamos en la dispensación de la gracia. Porque en la ley, en el Antiguo Testamento, hay normas morales. En el Antiguo Testamento, mis amados, hay normas espirituales que aún están vigentes para usted y para mí hoy en día. Aún en el Antiguo Testamento, mis amados, hay mucha información que Dios anhela y desea que usted y yo podamos aprenderla para poder conocer a ese Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso, para poder conocer lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en aquel tiempo y saber, mis amados, que el Señor aún está vigente, que su poder aún está vigente, que el poder hacer milagros hoy en día aún está vigente, que aún está vigente, que el Señor es quien nos guarda, nos cuida, nos provee, nos sustenta. En su palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades, dice Isaías 53. Mis amados, y eso aún está vigente. Ahí en la cruz del Calvario el Señor llevó ciertamente nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y dice que por cuyas heridas hemos sido sanados. Y creemos por fe en esa palabra, mis amados. Y saber que la palabra de Dios está vigente. Cielo y tierra pasará, mas su palabra, la palabra de nuestro Dios, no pasará. Es la única palabra, mis amados, que a pesar de tener la antigüedad que tiene, es la única palabra que se mantiene vigente y que se renueva cada día, se mantiene actualizada. Y es una palabra para beneficio y para provecho de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Mis amados, la palabra del Señor, como leíamos en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, para corregir. Y por eso es que muchos no quieren leer la palabra del Señor, porque se sienten que la palabra del Señor los amonesta, que los confronta. Pero la palabra del Señor es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, para encaminarnos por el camino correcto, para llevar una vida agradable delante de los ojos de nuestro Dios. El Señor Jesús enseñaba y decía que todo lo que se enseña en la ley, que debemos de guardar, que debemos de cumplir, háganlo, decía el Señor, guárdenlo y cúmplanlo, pero no hagan lo que los fariseos y los escribas hipócritas hacían, que era incumplir la ley y los profetas. Mis amados, si esta palabra ha sido de bendición para su vida, yo le animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba el siguiente mensaje que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento de nuestro Dios y comparte esta palabra con su familia, con sus hijos, con sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Mi amado, mi amada, ahora le pido que usted me permita orar. Señor Jesús, le doy gracias porque este día, Señor, usted me ha permitido compartir lo que ha puesto en mi corazón. He dado de gracia, oh Dios, lo que de gracia he recibido. Padre, le pido que esta palabra, Señor, no vuelva a usted vacía, sino que cumpla ese propósito por el cual usted le ha enviado y sea prosperada en todo. Señor, que usted bendiga a cada persona, a cada familia que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Que sea usted, mi amado Espíritu Santo, trayendo revelación a sus vidas. Que sea usted poniendo en cada uno de ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad de instruirse en la palabra, de tomar tu palabra como ese manual de vida, Señor, que nos va a ayudar a vivir una vida en bendición y agradable delante de tus ojos. Señor, yo le pido que usted bendiga a cada familia, a cada matrimonio, que usted los guarde, los cubrimos con la sangre de Cristo. Le pedimos, mi Dios, que sea usted sustentando y proveyendo para cada necesidad. Mi Dios, que sea usted trayendo
ese milagro de sanidad para todo aquel que lo necesita. Que usted levante al caído, Señor, que usted fortalezca al debilitado, que usted traiga consuelo a aquel que se encuentra afligido, quebrantado, aquel que se encuentra angustiado, Señor. Que usted le dé de su paz, de esa paz que supera toda lógica y todo entendimiento. Padre, que usted traiga respuesta a aquellas oraciones que han sido elevadas, Señor, hasta su trono, Padre. Que usted traiga respuesta, mi Dios. Que usted traiga confirmación a aquellos que están pidiendo confirmación. Padre, que usted traiga convicción de que usted es nuestro Señor, que nuestra confianza debe estar puesta en usted, mi Dios. Padre, yo le doy gracias, porque sé que usted tiene cuidado de nuestras vidas y que usted guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, si usted siente en su corazón, si usted siente que esta palabra le ha tocado y quiere recibir la salvación, lo animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido una vida desordenada, que he fallado delante de usted. Ya no quiero vivir de esa manera. Ya no quiero vivir alejado y apartado de usted. Ya no quiero permitirle al diablo que siga dañando mi vida y la vida de los míos, de mi familia. Por eso reconozco tu obra en la cruz. Sé que pagaste un precio muy alto con tu sangre preciosa y le pido que sea su sangre la que limpie mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, y yo le pido que usted me reciba como su Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.